Shalom lekulam, Shavua Tov, amada familia, Mishpachá de la casa de Israel, que sea este un comienzo de semana en bendición, en obediencia a la bendita Torá y bajo la cobertura del Supremo Rey de Gloria, Yod-Heh-Vav-Heh, en este camino de rectificación y crecimiento como pueblo del Eterno hacia Shavuot, para que podamos ser afirmados por su Torá en nuestros corazones y recibamos la guía y dirección del Ruach HaKodesh en todo lo que hagamos. Bendito sea su nombre glorioso y su reino majestuoso. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza Misión Casa de Israel, que corresponde a la primera aliyá de la Parashá número 30, que lleva por nombre Kedoshim y que significa santos. También refiere ese nivel de santidad que el Adón de toda creación, Yod-Heh-Vav-Heh, anhela que desarrollemos y con el cual alcanzaremos el propósito que nos hará completos en él. Ser conscientes de que ser apartados como nación santa de Israel no es ponernos sobre los demás, sino más bien entender la responsabilidad de mantenernos en obediencia a sus preceptos y brindar el tipo de amor y negación a nosotros mismos que nos enseña la misma Torah viviente, nuestro Adón y Melech, Yeshua, el Mesías de Israel. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer o libro de Vaikra o Levítico, capítulo Perek 19, versículos Pasukim del 1 al 14. Hacemos la bendición, la berajá por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai, noten haTorá. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha elegido de entre todas las naciones y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Iniciamos, amados Ahim y Hayot, esta primera aliyá, Perek, capítulo 19, versículos Pasukim 1 y 2. Nos dice la bendita Torah: Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblale a toda la comunidad israelita y diles: ustedes deben ser santos porque yo, Yahweh, su Elohim, soy santo. Este pasaje tiene un peso de enorme contundencia en nuestras vidas. Esta afirmación nos lleva a entender de manera inequívoca cuál debe ser nuestro verdadero y único propósito. Y ese es precisamente buscar la santidad, la Kedusha. Esto es, apartados para cumplir sus mandamientos. La Escritura nos dice en el libro de Ibrim o Hebreos, capítulo Perek 12, versículo Pasuk 14: permanezcan persiguiendo el Shalom con todos y ser Kadosh, sin lo cual nadie verá al Adón. También nos dice Filipiyim o Filipenses, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 6: y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta que esté completa en el día del Mashiach Yeshua. También el libro de Kefa Aleph, primera de Pedro, también este pasaje muy conocido por todos de Kefa Aleph, primera de Pedro, capítulo Perek 2, versículo Pasuk 9. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del rey, los sacerdotes del rey, una nación Kadosh, santa, un pueblo para Yod-Heh-Vav-Heh poseer. Y aquí nos podemos preguntar, amados, ¿por qué? Y la respuesta es para que ustedes, en este caso nosotros, declaremos las alabanzas del que nos llamó y nos sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Además nos dice también Apocalipsis, Hidgalut, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 6. Por él somos un reino, esto es, Kohanim para Yod-Heh-Vav-Heh, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. También dice el libro de Shemot o Éxodo, capítulo Perek 19, versículo Pasuk 6. Y ustedes serán un reino de Kohanim, para mí una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Ahora bien, porque yo, Yahweh su Elohim, y yo soy Yahweh su Elohim. Estos versículos, amada familia, nos están dando una clara alusión del primer mandamiento de las 10 Adebarim, de las 10 palabras. En Shemot, Éxodo 20, podemos encontrar en este caso que es el verso 2 el que tomamos como el primer mandamiento, en el que Yod-Heh-Vav-Heh establece su identidad personal y nos informa de manera imperativa que Él fue quien nos sacó de la esclavitud
El capítulo Perek 19, versículo Pasuk 3, continúa diciéndonos en la bendita Torah: cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y observar mis Shabbatot. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Es interesante cómo se unen aquí la necesidad de reverenciar al padre y a la madre con el de guardar los días de reposo establecidos por el Eterno. Aquí, respetar corresponde a la palabra yareh en hebreo, que la encontramos en el Strong 3372, que significa, entre otras cosas, temor o reverenciar. Es al mismo tiempo que se usa para hablar de el temor a nuestro Adón, a nuestro Rey Elohim. Habla de temor reverente y no de miedo. Es una reverencia producida por el amor y por el respeto. La reverencia a los padres incluye tanto el no ofenderles como difamarles, ni contradecirles e incluso protegerlos y cuidarlos, cubriendo todas sus necesidades. De la misma manera, guardar corresponde a la palabra hebrea shamar, que la encontramos en el diccionario Strong con el número 8104 y significa, entre otras cosas, cercar alrededor, proteger, cuidar o custodiar. El propósito aquí, amados, es el de tratar al Shabbat de la misma manera que tratamos a nuestros padres, con el mismo cuidado e incluso mayor. El Shabbat es superior ya que representa al Padre Eterno Yod-Heh-Vav-Heh. Guardar el Shabbat es honrar a Elohim como nuestro Padre. El Perek, capítulo 19, versículo 4 de Vaikra o Levítico, nos continúa relatando: no se vuelvan a los ídolos ni se hagan deidades fundidas. Yo, Yod-Heh-Vav-Heh, soy su Elohim. La raíz de la palabra, que ha sido traducida como volváis, es paná, que la encontramos en el Strong con el número 6437 y tiene un significado de encarar, de volverse a algo, de mirar hacia algo. Esto nos deja una clara referencia y nos enseña que debemos evitar mirar hacia los ídolos y mucho más evitar y evadir tomarnos fotos en centros de idolatría y paganismo, por más histórico y representativo que sea el lugar que estemos visitando. Seamos, amados, apartados, santos, kedoshim, porque Él, nuestro Elohim, es santo. El capítulo Perek 19, versículo 10 de Vaikra Levítico nos sigue diciendo: no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, debes dejarlos para el pobre y para el extranjero. Yo, Yahweh, soy tu Elohim. Esto, amados, forma parte de lo que el Mashiach llamó la verdadera religión: estar muy pendientes de los necesitados. Yeshua nos dice en Mateo capítulo Perek 25, Pasukim, versículos 33 al 46. Las ovejas las pondrá a su mano derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, tomen su herencia. Reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped, necesité ropa y me la dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces los que han guardado la Torá responderán: Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped, o necesitando ropa y te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey les dirá: sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí las hicieron. Después también hablará a aquellos a su izquierda diciendo: apártense de mí, ustedes que no guardan la Torá. Váyanse al fuego preparado para Satán y sus malajim, porque tuve hambre y no me dieron de comer, sediento y no me dieron nada de beber, extranjero fui y no me dieron bienvenida, necesitando ropa y no me la dieron, enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Adón, ¿cuándo te vimos con hambre, sediento, extranjero, necesitando ropa, enfermo o en prisión y no te cuidamos? Y él responderá: sí, les aseguro, cada vez que rehusaron hacerlo por los menos importantes de esta gente, rehusaron hacerlo por mí. Ustedes irán a castigo eterno, pero aquellos que guardaron la Torá irán a vida eterna. Y aquí, amados, es bueno que nos preguntemos y evaluemos cómo estamos en ese sentido. El Perek capítulo 19, versículo Pasuk 11, nos continúa diciendo: no hurtarás, no se tratarán con engaño o falsedad unos a otros.
Aquí vemos tres manifestaciones de pecado. Por un lado, robar, que es el hurto de objetos materiales de cualquier índole o cuantía, que es muy diferente al citado anteriormente en las 10 palabras, donde nos dice, y complementadas en el libro Sefer de Shemot o Éxodo, capítulo Perek 20, versículo Pasuk 15. No robarás. También hace referencia al hurto de personas o al mismo secuestro. Por otro lado, habla de defraudar y también de mentir, lo cual es la verdadera esencia del hombre vil y que es engañador. Todo lo contrario a lo que el Padre espera de nosotros como su pueblo santo, como sus hijos. Se narra en Johanán capítulo Perek 1 versículo Pasuk 47. Yeshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. A su vez vemos que el Eterno no quiere que caminemos en el engaño en ninguna de sus manifestaciones, ya sea con pensamientos engañosos en nuestro corazón, engañando a otros con conocimiento de causa, aprovechándose de su ignorancia. Y aquí debemos ser muy cuidadosos, amados, porque este tipo de manifestación es muy común, porque enseñamos el engaño y la mentira que recibimos de otros. También debemos evitar convivir en medio del engaño con los que engañan y mienten después de haber conocido la verdad. Desechemos la hipocresía. Si entendemos que la palabra que recibimos de Elohim es cierta e irrevocable, lo menos que podemos hacer es obedecerla y aceptarla, evitando cualquier actitud oportunista ni basada en doctrinas que pretendan sacar provecho del grupo donde se congrega. Y aquí, amados, debemos reflexionar si hemos entendido esa verdad tan maravillosa, porque es hora de obedecerla y salir de cualquier forma de engaño y falsedad. La escritura nos recuerda en Teilim, Salmo 1, versículos Pasukim 1 al 3. Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yod-Hei Bab-Hei, en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. El engaño es algo muy común, amados. Es más, llegamos llenos de él al camino de este conocimiento. Porque se nos dice en Yimer Ya, el profeta Jeremías, capítulo Perek 17, versículo Pasuk 9. El corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y moralmente enfermo. ¿Quién lo conocerá? Y es una triste realidad, pero el Eterno, en su infinito amor, así nos acepta, nos limpia y nos redime, con el único propósito de establecer su poder y su plan en nosotros. Es por eso por lo que Yod-Hei Bab-Hei nos dice en el profeta Jeremías, también capítulo Perek 31, versículo Pasuk 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días, dice Yod-Hei Bab-Hei. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esto es lo más hermoso, amados, de esta historia. El Eterno estableció una forma de reciclarnos, por decirlo de algún modo, a través de su palabra, para poder luego afirmarla sobre nosotros. También lo complementa Mishle Proverbios, capítulo Perek 4, versículo Pasuk 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Continuamos, amados, con el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Kedoshim en el capítulo Perek 19, versículo Pasuk 12 del libro de Vaikra Levítico. No jurarás en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Elohim. Yo soy Yod-Hei Bab-Hei. Aquí vemos, amados, cómo la prohibición consiste en no jurar en falso, aunque no se trata de solo jurar. Podemos analizar también lo que dice Mateo, capítulo Perek 5, versículos Pasukim del 33 al 37. También oyeron que se les dijo a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás a Yod-Hei Bab-Hei tus juramentos. Pero yo les digo que no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Yod-Hei Bab-Hei, ni por la tierra, porque es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey.
No debes jurar ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que se vuelva blanco ni negro un solo cabello. Que su hablar sea sí o no, pues lo que va más allá de esto procede del mal. Entendemos que se trata de trazar un camino mejor que el juramento, de decir sí cuando sea sí o no cuando sea no, para así evitar el juicio de nuestro Elohim si es que se decide jurar por las cosas sagradas, siendo falso el juramento. Dice el libro de Santiago y Jacob, capítulo Perec 5, versículo Pasuk 2. Pero sobre todo, hermanos míos, ni juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien sea su sí, sí, y su no, no, para que no caigan bajo condenación. Aquí Jacob o Santiago plantea algo parecido a las palabras de Yeshua, con el objetivo de no caer bajo condenación, y existe un ejemplo claro de un juramento falso, el cual se hizo y la consecuencia fue la muerte. Es el caso de Hananía o Ananías y Zafira, que lo encontramos en el libro de Maaseh o Hechos, capítulo Perec 5, versículos Pasukim del 1 al 16, que pueden leer personalmente y de allí extraer el mensaje que nos deja el Eterno sobre el engaño. El capítulo Perec 19, versículo Pasuk 13 de Vaikra, nos dice: no defraudarás a tu prójimo, no cometerás robo. La paga del obrero no quedará en tu poder hasta la mañana. Aquí, amados, hay 3 prohibiciones acerca de tomar o retener el dinero del otro. Por un lado, el que no paga el sueldo al jornalero. El que roba violentamente en público y el que toma ventaja de una posición favorable para engañar, aventajar y desposeer a otro. Nos dice Yeshua que el obrero es digno de su salario. Lo vemos en Santiago, Jacob, capítulo Perec 5, versículo Pasuk 4. Miren cómo clama el jornal de los obreros que cosecharon sus campos, el que fraudulentamente ustedes han retenido. Y los clamores de los que cosecharon han llegado a los oídos de Yahweh de los ejércitos. Ambos pasajes tratan acerca del mismo tema. A su vez vemos en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 24, Pasukim, versículos 14 y 15. No abuses de un obrero necesitado y pobre, sea paisano o extranjero en una de las comunidades de tu tierra. Debes pagarle su salario el mismo día antes de ponerse el sol, porque está necesitado y depende urgentemente de él. De otra manera clamará contra ti y tú incurrirás en culpa. Vaikra, Levítico 19:13. No defraudarás a tu prójimo, no cometerás robo. La paga del obrero no quedará en tu poder hasta la mañana. Y en estos 2 pasajes se repite lo que anteriormente habíamos hablado. Cualquier pretexto para retener o posponer el pago al trabajador es robo. Dice la palabra acerca de la maldición para los que roban en Zecaría o Zacarías, capítulo Perec 5, versículos Pasukim 1 al 4. Volví a levantar la vista y vi un rollo que volaba. Él preguntó: ¿qué ves? Y respondí: un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 20 codos de ancho. Él me explicó: esa es la maldición que sale sobre todo el país, porque todo el que ha robado según se prohíbe en un lado del rollo ha quedado sin castigo, y todo el que ha jurado falsamente según se prohíbe en el otro lado de él ha quedado sin castigo. Pero la he enviado, declara Yod-Heh Vav-Heh de los ejércitos, y la maldición entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente por mi nombre, y se hospedará dentro de sus casas y las consumirá hasta la última tabla y piedra. Muchos podremos pensar, amados, que nunca le hemos robado a nadie. Sin embargo, la reflexión aún debe ser mayor al decir que somos hombres y mujeres de Torah. El profeta Malaquías o Malaquí, capítulo Perec 3, versículo Pasuk 8 nos dice: ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. El capítulo Perec 19, versículo Pasuk 14 de Vaikra, cerrando este estudio de la Parashá Kedoshim en su primera aliyá, nos dice: no insultarás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego. Respetarás a tu Elohim, yo soy Yahweh. Insultar, que es la palabra kalal en hebreo, del Strong 7043, significa, entre otras cosas, abatir, aliviar, amolar, blasfemo, dejar,
descargar, despreciar, desprecio, destruir, disminuir, envilecer, cosa fácil, injuriar, ligero, livianamente, liviandad, cosa liviana, luz, mal, maldecir, maldición, tener en poco, retirar, veloz, vil. Y esto nos da una idea amplia de lo que significa insultar. El simple hecho de tener en poco al desvalido es una falta igual que tratarlo livianamente sin darle el trato que merece. Pero debemos darle el trato que corresponde porque haciéndolo respetamos a Elohim, lo hacemos como si se lo hiciéramos al Eterno. Esa es la base de toda nuestra obediencia, como nos dice Colosenses capítulo Perec 3, versículo Pasuk 23. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para Yahweh y no para los hombres. Dagabá, muchas gracias, Melech, Rey de perfecta y oportuna justicia, porque guías a los rectos, a quienes guardan tus mandamientos, y a los perversos, quienes desprecian o deciden en su corazón que el mandamiento les es ajeno, también les es su propia ruina, que de ellos se deriva, porque hacer justicia es justamente poner en práctica lo que señalan tus instrucciones de verdad, Abba, que si retenemos, ponemos nuestra confianza y esperamos en ellas, servirán de escudo, refugio y traerán paz, gozo y bienestar integral para tu pueblo. Gracias, soberano en bondad y benevolencia, porque al establecer un modelo de nación santa, nos llamas a preservarnos observando las prácticas de las demás naciones y evitando replicarlas a toda costa, porque al hacerlo traemos contaminación personal y generacional a nuestras vidas, y ahí entendemos que si tu naturaleza es santa, apartarnos implica vivir conforme a esos estándares de santidad que apruebas y nos hacen cercanos a tu voz y cobertura. Y hacemos la verajá, la bendición, por haber leído la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam, natah betoheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos a Jime Hayot en el estudio de la primera aliyá de la Parashá Kedoshim. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.